Sin más preámbulos, entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo ponente de esta jornada del día miércoles 22 de septiembre. Se trata de David Martínez, de Jarvis Christian University. Él nos va a hablar de la elegibilidad deportiva tanto en la Liga NCAA como en la Liga Naya. David, ¿cómo estás? Feliz noche y bienvenido a Becados. ¿Cómo te va? Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu tiempo, David. Como te decía, para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Ya conoces la dinámica. Adelante con tu exposición y al final nos reencontramos para las preguntas. Por supuesto, por supuesto. Ahí te escuché un poco y me gustó mucho que bueno, tienen esas ayudas para el TOEFL y el SAT, porque yo cuando lo hice en el 2013 no tuve ninguna ayuda ni Sí, bueno, y estás allá, buen mérito, ¿no? Igual llegaste a tu objetivo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y espero poder darle la mayor cantidad de información posible de lo que yo viví como mi experiencia y ahora como, bueno, director técnico acá en los Estados Unidos. Para empezar, primero que nada, bueno, mi nombre es David Martínez, nacido en el estado Bolívar, Puerto Ordaz. En el 2013 viajé a Estados Unidos, principalmente a Daytona, como una compañía como Beca 2, para bueno, buscar mis becas y logré conseguir una en la Universidad de Campbellsville, en Kentucky, donde hice mi ESL. En 6 meses, más o menos, fue que empecé a tomar los TOEFL. 3 veces lo fallé y fue bastante difícil para mí, la verdad, pasar ese test. Entonces logré entrar en una universidad en la cual no pedían mucho, 55 pedían de TOEFL. Me fui allá, hice mitad ESL, hice mitad universitario y por ahí fui aprendiendo inglés y hice todo lo posible, empecé mi carrera deportiva y jugué 3 años en esa universidad, me gradué lo más rápido posible, obviamente por la situación económica en la que yo estaba pasando. Y después de ahí me fui a hacer mi maestría en Louisiana State University, en donde jugué mi último año y después que terminé empecé directamente a ser asistente técnico, en donde logré 3 años de experiencia y ahora que logré este puesto. Todavía soy un jugador activo, juego ligas semiprofesionales en el verano y me dedico en el spring, que es de enero a mayo, y en el fall de agosto a diciembre a ser director técnico en la universidad. La NAA principalmente es la que yo controlo más, obviamente porque jugué NAA y ahora soy director técnico en NAA. Lo más importante para un jugador internacional que viene, bueno, que no vive acá en los Estados Unidos, que viene directamente con una visa F1, es para la elegibilidad, es primero que nada, tienen que pagar una nueva, es como lo que hace es que transforma tu promedio de Venezuela y revisa si te graduaste debidamente y se llama INCRE, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen eso y lo que hace eso es que te dice cuánto es tu promedio. Para poder jugar en la NAA, lo más importante es tener un promedio más de 2.0. Entonces va de 0.0 a 4.0. Esa es la escala. Entonces necesitas tener un promedio por encima del 2.0, que vendría siendo en Venezuela más de 10, obviamente. Después, uno de los requisitos es tener un mínimo de 18 en el SAT o 970 en el SAT, ¿verdad? Lo que pasa ahí es que este año, debido al COVID, la NAA, igualmente que la NCAA, canceló ese test. Entonces, ya por este año, no sé qué vaya a pasar para el año siguiente, si lo van a devolver o lo van a seguir dejando pasar, es que no es necesario tenerlo. Si lo tienes, es bueno. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Para poder jugar y ser elegible tienes que tener 2 de las 3 posibles, ¿verdad?
Entonces, sin el SAT necesitas tener una de las dos posibles. Pero hay reglas que más adelante les voy a explicar. Cuando ya están jugando, en el primer año que pasas, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, la primera regla es el SAT y el SAT, que ahorita no lo están pidiendo, el 2.0, y luego estar por encima del 50% del colegio. O sea, eso significa que cuando te gradúas, tienes que estar entre los primeros, el 50%. No puede ser que si de 0 a 20 tienes que tener 17, 15, está en ese promedio. Si estás entre los 12, 13 promedio, no cumples el requisito. Lo que se logra a veces hacer es, bueno, el colegio te da una carta y se la puedes enviar a la NAA, que fue como yo hice en el 2013. No sé ya cómo estará funcionando en estos días, pero con los jugadores que he logrado reclutar internacionalmente no he tenido ningún problema por el 50%, lo del 50% al graduarse. De lo que le venía hablando, la Increased Eligibility fue creado por la NAA, ¿verdad? Hay una igual a esa que se llama WES, W-E-S, que es bastante famosa, pero es bastante lenta. Toma su tiempo, tienes que hacerlo con bastante tiempo para que te sirva. Y la NAA igualmente creó esto, bueno, para ellos hacer un poco más de dinero y obviamente para controlar más su plataforma. INCRID, como dije, se utiliza para verificar que te graduaste. Entonces, lo que se hace es que haces un sign-in normal, haces tu usuario, pones tu clave, haces todo, y después, obviamente, pagas primero. Al pagar, ellos te piden que envíes el título de bachiller y tus notas certificadas, ¿verdad? Como yo sé que hay mucha gente de Venezuela que está por fuera, que ya se llevó sus notas ya certificadas, no es un problema. Simplemente escanearlas, enviarlas y ellos las aceptan fácilmente. Esa es la diferencia de INCRID con WES. WES es bastante difícil, ellos no las aceptan así de esa manera y lo que te piden es que las envíes desde Venezuela o que tu colegio las envíe por correo electrónico. Es bastante problemático. Entonces, lo que hizo la NAA, la verdad, por una parte está bien y por otra, bueno, un poco más difícil. Revisa el promedio del estudiante al tú introducir tus notas. Ellos ven si tienes más de 2.0 al cambiarlas del promedio venezolano, ecuatoriano, peruano, lo que sea, a el promedio estadounidense, que es de 0.0 al 4.0, ¿verdad? Revisa si estás en el top de la clase, si estás entre ese 50%, y el precio de estos momentos es $95. Recién yo recluté un colombiano y la verdad, él lo quería tener lo más rápido posible y él pagó un 2 days, como uno de 2 días rápido, y lo que cuesta son 150. Entonces a los 95 le agregas el resto y son $150. Después, para mantener la elegibilidad, ya cuando eres elegible en la universidad y estás jugando el primer semestre, ¿verdad? Primer semestre es el fall, usualmente, donde juegas, y en enero es el spring, que hay 3 juegos, pero igual ya eres elegible por todo el año. Entonces, necesitas tomar por semestre 12 créditos. Lo que nosotros los entrenadores recomendamos usualmente es tomar el mínimo cuando estamos en temporada. ¿Para qué? Para no afectar que el estudiante no tenga tiempo por las actividades deportivas. Pero muchos estudiantes toman 15 créditos. ¿Por qué? Para evitar, si fallan una clase, no ser elegible el año siguiente. Entonces, si el jugador, atleta, estudiante toma 12 créditos por semestre y los pasa correctamente con un buen GPA, estaría muy bien. Entonces, el primer semestre necesitas 12, ¿verdad? Como freshman, que es primer año. El segundo año, sophomore, necesitas tener 24 créditos. O sea, sumando el primer año sería el fall, spring, 12 y 12, 24. Entonces, el otro año, 24, después 36, y así sucesivamente va siguiendo. Algo muy importante de la elegibilidad es que tienes 10 semestres para jugar. Entonces, cada año que tú firmas, ¿verdad? Que estás certificado por la NAA para estar en un equipo y juegas, pisas el campo, te cuenta un semestre. Es importante llevar la cuenta de eso porque por lo menos yo, en mi experiencia,
que hice una maestría, me quedaron los 2 semestres para jugar. Y logré jugar el último, bueno, debido a que me logré graduar rápido. Si no, en la maestría, aunque tuviera la elegibilidad, no hubiera podido jugar fútbol. Pude haber jugado otro deporte, pero gracias a Dios tenía 8 y me sobraban 2 para jugar. Y lo otro más importante es mantener un promedio de 2.0. Usualmente, en mi experiencia como jugador y entrenador y asistente, los jugadores internacionales casi nunca tienen problemas con esto. Yo en mi equipo ahorita tengo solo 4 internacionales, los demás son de acá de Estados Unidos, y tengo 5 jugadores de acá de Estados Unidos que no son elegibles porque no tienen el 2.0 o porque no tienen suficientes créditos, pero gracias a Dios, de la experiencia que yo tengo, los jugadores internacionales casi siempre tienen sus créditos y sus horas correctas y todo a la perfección. Y bueno, obviamente los counselors, o nosotros le llamamos los asistentes en la escuela, los que te ayudan con las clases, siempre están pendientes de eso. Tienes 12 créditos, necesitas tomar extra créditos para poder jugar y te están orientando para que no falles y no te quedes sin jugar. Después viene la NCAA. La NCAA, bueno, es un poco más fácil por una parte y complicada por otra parte. ¿Por qué? La NCAA es usualmente, no es lo de siempre, pero usualmente recibe niños entre 18 y 22 años. Puede recibir gente mayor, pero no está muy acostumbrado. Usualmente los equipos de NCAA reclutan gente desde muy joven, desde los 16, 15 años ya tienen a sus recluts, a sus jugadores listos, firmados y todo, pero no es siempre. Hay universidades que reclutan gente mayor, hay universidades que reclutan anualmente y así se van llevando, ¿verdad? Lo más importante para ser elegible, obviamente, es graduarse de la universidad. Ellos tienen una regla que tienes que graduarte, cuando te gradúas tienes que tener 16 cursos básicos, ¿verdad? La división 1 y la división 2. La división 3 tiene diferentes reglas. Ellos hacen sus propias reglas. Pero lo más importante es que en la división 1 y la división 2 tienes que tener esos 16 cursos básicos. Lo más importante es revisar esa hoja de la NCAA. Si lo que quieren es jugar en NCAA, deberían revisar esa hoja y asegurarse de que puedan tener los cursos. Usualmente lo que yo he visto de los jugadores internacionales que juegan en NCAA o son transfers, ¿verdad? Que se transfieren a los 2 años a una NCAA, o vienen y hacen su último año acá en Estados Unidos en un colegio en donde logran conseguir sus cursos básicos y después se van a la NCAA como un freshman, que es primer año. Lo importante de los cursos es que no todos los colegios están certificados, no todos los colegios tienen las clases certificadas que ellos piden, ni siquiera acá en Estados Unidos. Entonces, los niños usualmente cometen esos errores de que, bueno, ellos piensan que tienen los cursos básicos porque tienen un buen promedio y cuando van no son elegibles, ¿verdad? Ellos te piden que tengas un promedio de 2.3 en los cursos básicos, solo los cursos básicos. No te sirve tus cursos, tus otros cursos no valen. Los cursos que ellos piden son los que te van a contar para tu promedio. Si tienes, cuando tomas el SAT, ¿verdad? Que ellos también lo tienen en estos momentos inhabilitado, o sea, no inhabilitado, pero que no necesitas tomarlo, y sacas un 820, creo que lo que ellos piden es 930, necesitas tener un 2.5 en los cursos básicos, ¿verdad? Y vamos a decir que, bueno, tienes un 820 y sacas un 2.4, no eres elegible, pero como tienes más de 2.0, calificas para poder jugar y calificas para cosas financieras. Usualmente los niños en Estados Unidos tienen ayuda del gobierno que se llama Financial Aid, ¿verdad? Y el 2.0 te sirve para eso. Pero bueno, para los internacionales, solo lo importante es que te ayuda con que puedes jugar el 2.0. Puedes entrenar con 2.0, pero no vas a poder jugar durante ese año. Para mantener la elegibilidad es lo mismo. Tienes que cada semestre tomar tus 12 créditos. Entonces, ¿por qué 12 créditos? Igual que en la NAE y en la NCAA, 12 créditos es un full-time student. Significa que eres un estudiante completo, no eres part-time, como que no vas al colegio solo por 2 clases, sino que vas por suficientes clases para ser un estudiante
a horario full, ¿verdad? Y obviamente cada semestre tienes que mantener cierta cantidad de créditos que apliquen a tu carrera, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe qué quiere estudiar y empieza a tomar créditos básicos, ¿verdad? Y hay veces no cuentan porque estás tomando clases que no tienen nada que ver con tu carrera. Entonces la NCAA la verdad es bastante estricta con esto y ellos están pendientes y tienen gente que se especializa en ver si estás tomando clases que valgan la pena para tu carrera. Porque lo más importante para ellos, obviamente, y para nosotros los entrenadores, es lo académico. El promedio. El tercer semestre, que vendría siendo el sophomore year, el segundo año, ¿verdad? Necesitas tener un 1.8. Como en la NAE, ustedes recuerdan que les dije que necesitabas tener un 2.0 para poder jugar siempre. Esta es la diferencia de la NCAA. Cuando eres sophomore, puedes tener un 1.8 en el sophomore. Y en ese año, al final de ese año, tienes que escoger la carrera que quieres estudiar. No puedes seguir tomando clases básicas y sin decidir qué quieres estudiar. Tienes que decidir, quiero estudiar administración deportiva, quiero estudiar matemáticas, quiero estudiar lo que tienes que decidir. En el junior year, ¿verdad? Que es el quinto semestre, ya el tercer año, necesitas tener un 1.9 para poder ser elegible. Y tu último año, el séptimo semestre, necesitas tener un 2.0 para seguir siendo elegible y poder jugar en el campo. Los escenarios comunes que la NCAA presenta, o problemas que los muchachos cometen, como les dije antes, es asumir que son elegibles solo porque tienen un buen promedio. ¿Qué pasa? Que si no tienen los cursos básicos que la NCAA pide, ellos no les interesa que tú tengas un promedio de 4.0, ¿verdad? O un 3.8. Ellos necesitan las clases básicas porque usualmente son las que necesitas para ser un buen estudiante en sus escuelas. Usualmente las escuelas NCAA son mucho más difíciles, más grandes, mayor cantidad de estudiantes, menos interacción entre los profesores y los estudiantes. Entonces ellos piden eso, obviamente para asegurarse que lo académico sea lo mejor. Después, muchos estudiantes acá en los Estados Unidos cometen el error de que no pasan una clase y dicen, bueno, la tomo después y nunca la toman, y cuando van a la universidad piensan que son elegibles y les falta una clase, les faltan 2 clases. ¿Qué pasa? Que no tienen la clase que están pidiendo. Y la tercera es usualmente, que es un problema que tienen los internacionales, es que el colegio no tiene los cursos básicos aprobados por la NCAA. Por lo menos yo en Venezuela estudié en el Loyola, en Puerto Ordaz, y lo más seguro es que ningún colegio de Venezuela tenga las clases básicas de la NCAA. Entonces, por eso la gente que yo conozco que juega en NCAA, como les dije al comienzo, usualmente son transfers o vinieron y estudiaron un año antes, o me imagino que lo que hacen es que ya investigan y ven qué clases se pueden transferir, cuáles no. Pero lo que leí y lo que me han dicho muchas personas que interactúan más con la NCAA es que la NCAA está bajando sus requisitos cada día, obviamente porque son bastante estrictos y hay muchas universidades que no tienen la cantidad económica o el nivel de recruitment que las otras para hacer y no hay una buena cantidad de jugadores buenos o cualidad, y las ligas bajan mucho el nivel. Lo más importante de la NCAA y la NAE es el estatus, mantener el estatus amateur. ¿Qué pasa? Muchos jugadores de Sudamérica, de Europa, vienen a Estados Unidos, consiguen una beca deportiva, logran todo, sus becas, todo, llegan a Estados Unidos, y cuando les toca hacer su elegibilidad, resulta que colocan y dicen que jugaron un partido de segunda división, un partido de tercera división, o que les pagaban, o cualquier otra cosa, y no son elegibles, obviamente, porque lo que intentan ellos es mantener el nivel amateur, gente que no haya recibido pagos, gente que no esté en una plantilla de un equipo profesional, gente que no esté en fotos o cosas así.
lo más recomendable como jugador y como entrenador, lo que yo les recomiendo a mis jugadores es, si sí lo hicieron, si sí estuvieron en un equipo profesional o segunda división, que usualmente es bastante difícil que lo consigan, dependiendo qué tan grande es el nivel en el que jugaron, es que eliminen todas sus fotos desde mucho tiempo antes que planeen venir a los Estados Unidos, ¿verdad? Y que empiecen a intentar contactar con la gente donde jugaron. Mira, puedes eliminar esta información de internet, puedes eliminar tal cosa, y cuando apliquen a la NCAA o a la NAE, asegurarse de no colocar esta información porque van a quitarles años. Son bastante estrictos. Usualmente, en estos días, la NAE es más estricta que la NCAA sobre eso, ¿verdad? Y tengo muchos amigos con muchas experiencias en las cuales no lograron, les quitaron un año de elegibilidad o básicamente les dijeron, mira, no puedes jugar nada. Entonces les quitan las becas, los envían de vuelta a su casa o ellos tienen que quedarse y pagar la universidad como un estudiante más. La experiencia más cercana que yo tengo es mi hermano, que jugó muchos años profesional, 6 años. Lo que hizo él fue que él se vino a Estados Unidos un verano, jugó una liga semiprofesional conmigo y luego un profesor de una universidad de Junior College, que son 2 años, lo reclutó. Ahí no hay tantas reglas para eso, jugó 2 años y después en esos 2 años nosotros logramos ir borrando su información, borrando sus fotos, borrando todo lo que tuviera que ver con cuando él jugó profesional. Y en el tercer año, cuando le tocó transferirse, aplicamos a la NAE y no hubo ningún problema. Pero esto es bastante importante. Si no se logra borrar bien la información y ellos logran conseguir, que usualmente lo hacen porque son bastante buenos y tienen un sistema para encontrar bueno, van a quitarles años de elegibilidad y bueno, eso no es muy bueno porque los entrenadores o muchos colegios, por lo menos el mío, te exigen que si un jugador no es elegible, que le quites la beca. Entonces, si yo como entrenador decido quitarle la beca, lo puedo hacer. Pero también puedo decidir decir, no, yo quiero mantenerlo por este año para que no se vaya y después el año que viene sea elegible, sabiendo lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Bueno, espero la información haya sido bastante buena. Gracias a Dios viví todo esto como jugador y ahora lo estoy viendo como entrenador y más que todo con la NAE. Yo sé que bueno, muchos deben tener muchas dudas, pero hay muchísima información en el internet y muchísima información con esta compañía que estoy seguro que están al tanto de todo lo que necesitan. Gracias, David. Muy amable por toda tu explicación. Como bien decía, sí tenemos bastantes preguntas de la audiencia porque el tema de la elegibilidad tal vez no es tan conocido, ¿no? Muchas veces los atletas pretenden viajar a los Estados Unidos, jugar para una universidad, pero desconocen todo el universo, si se quiere, jurídico o administrativo que hay detrás de ser elegible tanto para la Liga Naya como para la NCAA. Entonces me parece que en ese sentido es por eso que la gente tiene tantas preguntas, ¿no? Para tener el tema lo más claro posible. La primera, por ejemplo, es que desde tu punto de vista pudieses decir cuál es la nota del TOEFL que suelen pedir las universidades a los estudiantes que sean atletas, que sean deportistas. Bueno, esto va para todos los estudiantes internacionales, no tienes que ser atleta o no. Lo usual es un 61 para las escuelas NAE. Y las NCAA ya es un poco más difícil, usualmente piden un 78, un 82, pero lo normal para las NAE es un 61. Correcto, sí. También agregar que, bueno, el TOEFL, como ustedes saben, es un examen que está valorado sobre 120, 61, por supuesto, es la mitad más uno de la nota, y eso es lo que le permite a la universidad, en este caso sea NAIA o NCAA, pues garantizar que ustedes tienen el nivel de inglés suficiente para empezar a recibir sus clases en inglés. Es decir, es un criterio para ser admitidos o no en cada universidad. Y lo que dice David es muy cierto. Tal vez en líneas generales, la mayoría de las universidades NAIA, la nota del TOEFL que te piden es 61, pero eso va a depender de los propios criterios que defina cada universidad. Las más costosas o las más prestigiosas o las que tengan un porcentaje de aceptación mucho menor, que sea más difícil ingresar, probablemente la calificación del TOEFL que pida sean considerablemente más alta que ese 61 del que estábamos hablando. Aquí también nos preguntan, David, ¿cuál es el rango de edad para ser elegible en las ligas, sobre todo en la Liga Naya? ¿El rango de edad?
Sí, correcto. ¿Hasta qué edad alguien puede ser elegible para la NIA, por ejemplo? De edad, ok. Sí, bueno, yo tengo un compañero que jugaba voleibol de Marruecos, tenía 36 años. Entonces, la edad no es un problema. ¿Qué pasa con la edad? Que mientras más grandes eres, más dudan ellos de que qué tan amateur eres. Porque ellos dicen, bueno, ¿qué hizo esta persona por 8 años, 10 años, donde no estuvo en la universidad? Entonces te investigan un poco más. Pero la edad no es un problema. Para quedarnos en ese punto, porque me genera la curiosidad, ¿no? Y para reforzar el mensaje con la audiencia, una persona que tenga esa edad, 35, 36 años, evidentemente su gap year desde que se graduó de secundaria pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de la Naya al momento de investigar su perfil? Si esta persona, desde los 24 años, por ejemplo, o de los 18, mejor dicho, que se graduó de la secundaria, no hizo nada desde el punto de vista competitivo, no recibió dinero como atleta profesional, sigue siendo elegible para la Naya, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, y yo tengo un ejemplo que tuve un jugador en enero que tiene 28 años y él no estuvo estudiando por un buen tiempo y después se juntó a esta universidad, lo reclutó el coach anterior antes que yo llegara y él hizo su proceso de elegibilidad y lo investigaron bastante, le hicieron muchas preguntas. No es igual que un freshman de primer año, ellos le hacen lo inicial y si está bien, lo hacen elegible, pero los que son mayores casi siempre le hacen preguntas. ¿Qué hiciste en este gap de 8 años, de 5 años? Cuéntanos, ¿jugaste en alguna liga? ¿Dónde estuviste? Y bueno, ellos tienen que contestar las preguntas y ahí va la investigación. Usualmente es una investigación, una persona investiga a uno y se toma todo su tiempo. La verdad es que se toma muy, muy en serio su trabajo y investigan bastante. 28 años, me decías que tenía el jugador, el de enero. Yo tengo Sí. 30, ¿no les hace falta un defensor central? Bueno, vente. Ahorita recluté uno de 30, ¿eh? Es tarde, pregunto, me estás dando ilusión. Mira que yo soy un futbolista frustrado. Bueno, Ya, tú sabes cómo es. no, ojalá, bueno, ¿quién dice? ¿Por qué no? Ya me verán de repente el año que viene con una gorrita de una universidad hablando de mi experiencia en Jarvis Christian, ¿por qué no? ¿Recomiendas llegar a la NJCAA, es decir, a los community colleges, para darme a conocer como deportista y luego dar el salto a la NCAA o a la Liga Naya? ¿O crees que debería ingresar directamente a cualquiera de estas dos ligas? Esta me parece que es una gran pregunta porque es muchas dudas que a veces tienen los deportistas, ¿no? Cuando están hablando sobre las tres ligas, cuando están evaluando opciones interesadas en ellos, ya sea de Community College, de Naya o de NCAA en cualquiera de sus tres divisiones. Esta pregunta a mí me pega bastante porque, bueno, como jugador yo entré directamente a una NAA y, bueno, gracias a Dios entré en una universidad que era top 10. Y mi universidad ganó el año pasado, donde yo jugaba, ganó nacionales. Entonces, es una universidad donde había más de 120 jugadores, donde era muy competitiva. Había gente de mayor, 26, 25 años, eran muy buenos jugadores experimentados. Y mi primer año me tocó ser segundo equipo, ¿verdad? Y jugué segundo equipo, jugué juegos que no valían, perdí un año de elegibilidad, pero mi segundo año jugué en el equipo principal y logré lo que yo quería, ¿verdad? Pero me hubiera encantado haber podido jugar NJCAA, un Junior College. ¿Por qué? Porque es un poco más accesible, es un poco más barato, es un poco menos competitivo, ¿verdad? Hay equipos muy buenos, hay equipos que por lo menos aquí a 30 minutos están los campeones, los que tienen más campeonatos, y si mi equipo juega contra ellos, lo más seguro es que o nos ganen o es un partido muy parejo, son muy buenos. Claro. Entonces hay mucho nivel, no es que sean malos, sino que es un poco más fácil pagar la universidad, es un poco más fácil conseguir la elegibilidad y es un poco más fácil darse a ver, ¿verdad? Sí, correcto. Pero mucha gente le gusta ir directamente a una NCAA, una NAE. Más que toda la NCAA, la gente siempre tiene el sueño frustrado de ir a la NCAA y bueno, casi siempre es un mismo nivel dependiendo de la universidad que tú escojas. Sin duda alguna. Y ahí también quisiera que nos hablaras un poquito de tu experiencia particular, la que viviste como jugador, porque incluso puertas adentro nos ha pasado con muchos atletas que ellos tal vez por difusión mediática, por notoriedad a través de las redes sociales, ellos conocen mucho más de la NCAA y particularmente de la División 1 que del resto de las ligas. Entonces, claro, tienen la ilusión, la expectativa de creer que puedan tener el nivel para jugar División 1 y luego como freshman, como dices tú, a los 18, a los 19 años,
chocan con una pared de realidad al llegar porque no juegan, porque no son tomados en cuenta, porque el coaching staff, a pesar de haberlos reclutado, considera que necesitan un tiempo de adaptación. Entonces, claro, caen en cuenta del error, entre comillas, de haber priorizado el prestigio deportivo de un equipo al que por el momento ellos no están preparados, en vez de elegir una opción que se adapte mucho mejor a las capacidades que ellos tengan en ese momento. ¿Lo viste muy común? ¿Viste mucho atleta frustrado en tu etapa como jugador? Demasiado, es muy correcto lo que acabas de decir y es importante porque recuerdo yo mismo cuando llegué a mi equipo y me dijeron, tú nunca vas a jugar acá, aquí nunca un sudamericano o venezolano ha jugado, solo juegan brasileños, españoles y europeos. Y bueno, gracias a Dios yo logré entrar, ¿no? No fue fácil, pero entré y jugué mis minutos, hice mis cosas, pero es muy verdad lo que dices, mucha gente se viene y quieren empezar de una en la NCAA y no es fácil, no es fácil. Sí tienes el nivel, pero Estados Unidos es un nivel, es un fútbol diferente. Es más físico, es más rápido. Ellos ven que seas rápido. Si no eres muy rápido, estás muy flaco, no te meten. Sí, o sea, tienes que ser como un freshman, tienes que ser increíblemente bueno para, obviamente, jugar muchos minutos. Y recuerdo muchos amigos míos bueno, tengo el ejemplo, el muchacho colombiano. Este niño mide 1,90, jugaba en donde jugaba el Tino Asprilla, en Colombia, una academia perfecta, 17 años, un jugador increíble y no consiguió ni una beca buena en la NCAA, porque la NCAA, como les dije, casi siempre recluta desde antes. Entonces lo que yo le dije, mira, vente conmigo, yo te doy una beca completa, vas a jugar y en 2 años te transfiero a una universidad grande. Sí, fácil. Claro. Desde el punto de vista deportivo, David, ¿cuán común dirías tú que es el proceso de transferencia y como entrenador, qué rol cumples tú, ¿no? Si de repente para ti es más fácil hacer más atractiva tu oferta diciéndole al atleta que lo vas a ayudar a transferirte por tus contactos, por tus conexiones. Porque a veces cuando le hablas a una familia o a un atleta que tal vez se transfiera a los 2 años, como en Latinoamérica, el concepto de transferencia no es para nada común. Es decir, tú no vas a hacer 2 años de carrera en una universidad y luego irte a otra, pero en Estados Unidos sí lo es. Cierto, es muy común la transferencia. Sí, es muy normal porque, bueno, los primeros 2 años son clases básicas, no tomas clases que son de la carrera. Entonces, para mí, como jugador, como fui jugador, entiendo muy bien lo que es querer jugar en NCAA y hay muchos jugadores que quieren eso. Y yo tuve muchos entrenadores que no querían que nos transfiriéramos. Yo quería jugar en NCAA y me decían, no, quédate aquí porque tú eres bueno y juega conmigo. Pero para mí eso no es un... Para mí es más importante que transferirlo y crear un buen nombre para la universidad y decir, mira, ve, yo los tengo 2 años y los mando en NCAA y están jugando en NCAA. Eso en el futuro a mí me ayudaría muchísimo más para reclutar que tener los 4 años metidos en una misma universidad. Claro, para hacer una especie de salvoconducto y de pasillo a los atletas que tienen esa ilusión de llegar a NCAA y saben que a través de ti, de tu equipo, lo pudiesen lograr, ¿cierto? Y es bastante importante comunicar eso con el coach, porque hay muchos entrenadores que no les gusta que te transfieras. Obvio, y si eres bueno, no te quieren perder, pero hay demasiados jugadores que quieren venir a Estados Unidos y lo mejor es reciclar y ayudar a los muchachos a llegar lo más lejos posible. Ahora bien, para los que nos están escuchando, David, ¿qué pasa cuando un atleta se quiere transferir y el entrenador evidentemente sabe que es bueno y a él no le gustaría que se transfiriera? ¿Sigue estando dentro de los derechos del atleta pedir el release, pedir que, bueno, en la NCAA que lo ponga en el transfer portal para él tener el derecho de hablar con otros coaches, ¿cierto? Es decir, si al final el atleta se quiere transferir, nadie se lo puede negar, ¿correcto? No se lo pueden negar. Lo que pasa usualmente es que los entrenadores te tienen que dar un release, que es como una carta de que te dicen que ya no eres parte del equipo. Usualmente toman si el entrenador de verdad no quiere que te vayas, es un problema porque, bueno, él es el que te la tiene que dar y, bueno, tienes que pelearlo un poquito, ir con su jefe, decirle, mira, yo quiero mi carta, me quiero salir. ¿Y qué pasa? Que no tener la ayuda del entrenador es un problema, porque obviamente un coach que va a reclutar a un jugador que ya tiene tiempo en una universidad, lo primero que va a hacer es preguntarle al entrenador. Y si el entrenador es malamañoso y no quiere, te quiere joder, básicamente, puede hacerlo fácilmente. Sí, no te da las referencias positivas que tal vez ese atleta merezca porque durante 2 años le fue bien dentro del equipo, evidentemente. Sí, ¿no? pero hay muchos entrenadores que no es muy normal que los entrenadores hagan eso. Usualmente
molestos, dan el release y ayudan al jugador a moverse a otro lugar. Sí, entiendo. Bueno, volviendo un poco a las preguntas de la audiencia, aquí nos dicen cuánto tiempo demora la NAIA usualmente en verificar si soy elegible o no. Depende mucho. Bueno, como les expliqué, si eres primer año, recién graduado, 18 años, 17 años, no dura nada. Te durará 2 semanas, 1 semana y media y si tienes todos los requisitos, ellos te dan la elegibilidad. Pero si eres mayor de edad, 25, 26, 28 años, tienen que revisar si has jugado, si no has jugado, te investigan y toma un tiempo. Lo más importante es que vayan haciendo eso con tiempo bastante, porque muchos jugadores llegan a la universidad y pierden 3, 4 juegos porque no son elegibles. Y es muy importante hacerlo con tiempo. Usualmente la gente mayor recibe más problemas, pero los jóvenes recién graduados es muy fácil, es muy rápido. Aquí nos dicen, y sé que esto ya lo mencionaste, si jugué un equipo profesional, ¿se ve afectada mi elegibilidad? Sé que decías que lo ideal es borrar las fotos y tratar de no dejar huella en ese sentido, pero yo quisiera plantearte entonces la pregunta desde otra perspectiva, desde otro escenario. ¿Qué pasa si la liga te investiga y efectivamente se da cuenta que tú recibiste un salario, que tú recibiste un sueldo como jugador profesional? ¿Cuáles son las consecuencias ante la NAIA? Bueno, usualmente te ponen una penitencia. Tengo un amigo alemán que le pasó eso y le quitaron 1 año de elegibilidad, entonces él estuvo 1 año entrenando nada más. Puedes Usualmente entrenar con el equipo, pero no puedes jugar ni amistosos ni partidos oficiales, lógicamente. no puedes tocar la cancha ya es ilegal y entrarías en un problema grandísimo. Entonces, si no logras borrar la información, lo más recomendable es que empieces a hacer la NAE antes que te vayas al país y te vengas a Estados Unidos y al equipo. ¿Qué pasa? Que ellos te digan, mira, vas a perder 1 año de elegibilidad, entonces lo que haces es que sabes antes. Es lo más recomendable. No mucha gente hace eso, pero es lo más recomendable para que, bueno, no te vayas con la mentalidad de que no vas a jugar. Ahora, David, ¿qué pasa con la beca deportiva ese año de penalidad, ese año en que el atleta no juega? ¿Se le mantiene? ¿Hay entrenadores que están dispuestos a hacer eso? Hay entrenadores que están dispuestos a hacer eso por el nivel del jugador. Obviamente, en lo personal, a mí obviamente me encantaría tener un jugador que haya jugado profesional. Obviamente mejoraría mi equipo al 100%, pero depende mucho de la escuela, de qué tan permisibles sean ellos y depende mucho del entrenador, si él quiere mantenerla o no. Y si no, o sea, depende del entrenador básicamente o de la escuela lo que ellos te permitan. Por el chat nos preguntaban sobre términos que nosotros también en Becado nos hemos encontrado muchas veces, como el redshirt o como el sit out, o en este caso perder el año de elegibilidad. No sé si pudieses hablarnos superficialmente, porque sé que es un tema complejo, pero de las diferencias entre cada uno, por favor. Son todos lo mismo. El redshirt es eso. Cuando no eres elegible, haces redshirt. Cuando tienes una lesión de rodilla que estás afuera, haces redshirt, una lesión cualquiera, redshirt. Y lo que haces es 1 año afuera y lo único es que tienes que certificar de que estás en la escuela y eso lo hace el director de la escuela, el director deportivo de la escuela lo hace. Él te certifica y dice, mira, este jugador no va a jugar debido a, está lesionado, no es elegible, pero tiene que hacerlo para lograr que el jugador no reciba ningún tipo de penitencia o otra cosa. Para terminar, David, me parece, creo yo, ¿no?, la pregunta más importante de todas las que hemos formulado hasta ahora: ¿cómo afectó la pandemia la elegibilidad? Por ejemplo, el gap year o la posibilidad presupuestaria que ustedes como coaches puedan tener de ofrecer becas deportivas, entendiendo el año extra de elegibilidad y que muchos estudiantes decidieron estar 1 año más en el equipo. Eso, por supuesto, hace que el dinero que se iba a liberar siga estando comprometido con ellos si el entrenador decide mantener ese futbolista, y que una posición que también pensabas como coach que se iba a liberar ya no es así porque tienes ese futbolista 1 año más. ¿Ha sido complicado? ¿Ha saturado el mercado eso? Ha saturado muchísimo el mercado. ¿Qué pasa? Que los jugadores de Junior College, que es lo que los entrenadores nos gusta recibir muchos jugadores más maduros, con más experiencia, y entonces ellos, como tienen 1 año más, se han quedado en sus universidades y los que se quieren ir no tienen espacio porque muchos entrenadores han tenido que dejar a sus jugadores. Ellos deciden si lo hacen o no. Tengo la experiencia de un amigo en donde yo entrenaba, que es un senior, su último año, y ya no debía jugar más. Él tenía una beca completa y el entrenador le quitó beca porque él necesitaba traer gente nueva, obviamente.
¿Qué Claro. pasa? Que como entrenador tú tienes que ir renovando el equipo poco a poco, no puedes hacerlo de golpe porque te encuentras con 25, 20 jugadores freshmen y obviamente no va a ser un buen año. Entonces tú tienes que ir teniendo freshman, sophomore, junior y así tener un ciclo. Entonces sí ha afectado bastante. A mí en lo personal no me afectó mucho porque yo llegué a un equipo en el cual tuve que renovar todo desde cero. Entonces yo estoy empezando un programa y no me afectó demasiado. Sí tengo jugadores que ya no serían elegibles y me están quitando una buena cantidad de becas que el coach anterior les dio, pero obviamente como ser humano, porque es importante ser un buen humano antes que un coach, yo no les iba a quitar la beca y dejarlos votados en su último año, ¿entiendes? Entonces, sí me afectó en esa parte, pero en lo demás, afecta un poco, pero depende mucho del programa, qué tan grande es el programa, cómo lo maneja el coach. Pero sí, Bueno, muchos tienen su año de vuelta y han jugado un quinto año que me hubiera encantado haber estado ahorita, tener un año extra, pero bueno, no se dio, pero feliz por la gente que lo tiene. muchísimas gracias, David. Una lástima que se haya terminado el tiempo porque estaba súper interesante la conversación y tener la oportunidad también de hacerte más preguntas. Lo disfrutamos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros, por tu disponibilidad, por la disposición de compartir todo este tema de la elegibilidad tanto en la NAIA como en la NCAA. Creo que fue muy provechoso para los potenciales atletas que nos están escuchando, porque estoy segurísimo que era un tema del que probablemente no habían escuchado antes y ahora van a estar muy atentos cuando atraviesen en el futuro este proceso. Ojalá que sea de la mano de becados, para que estén atentos con todos sus documentos, con sus pruebas y como dices tú, si hay algún atisbo de profesionalidad por allí, tratar de borrarlo del mapa para que no les afecte la elegibilidad. David, muchas gracias nuevamente. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Nos vemos.